Amén. Damos gracias entonces al Señor. Estamos estudiando, leyendo, ¿cierto?, el libro de Esdras. Inevitable, el domingo pasado tuvimos una situación que no nos permitió estar concentrado en este texto, porque estuvo nuestro hermano Crosby trayendo el mensaje, pero hoy día volvemos a Esdras. Importante mencionar el trasfondo histórico del libro. No nos vamos a detener en hacer un recuento muy profundo, porque se nos iría el tiempo que disponemos. Pero recuerden que el trasfondo histórico es una nación que fue invadida por una nación extranjera, en este caso Judá, el reino del sur, que fue invadida el año 586 por los babilonios a la cabeza de un gran conquistador de ese periodo de la historia, Nabucodonosor, precisamente en un momento de la historia en que este reinado dominaba gran parte del mundo, y en este caso en Oriente Medio, Judá, Israel, ¿cierto?, la nación, no fue la excepción. Ahora, a la luz de la historia, no es otra cosa que el afán expansionista que tenían los babilonios, de conquistar, ¿cierto?, al igual que los asirios, en su momento, el año 722 a.C., en el reino del norte, ¿cierto? Recuerden ustedes que el reino se dividió. Ese es el trasfondo para que usted pueda entender el Antiguo Testamento. El año 931 el reino se dividió en dos, porque de pronto nosotros miramos el Antiguo Testamento y nos encontramos con los profetas del norte, con los profetas del sur, reyes del norte, reyes del sur, y nos perdemos un poquito, digamos, en el hilo cronológico y en la sucesión de los hechos que se desencadenan. Entonces, para entender esto debemos comprender necesariamente los aspectos históricos. No lo voy a llenar con fecha hoy día, pero para que nos hagamos una idea, el año 931, después del reinado de Salomón, gobernó su hijo Roboam, un niño mal enseñado que había crecido en la molicie de la corte. Las cortes orientales eran excesivamente lujosas y los niños eran verdaderos diosesillos. No es el caso particular de los hebreos o de los judíos, pero sí eran niños mal acostumbrados. Y se produjo un quiebre, ¿cierto? Un quiebre por la actitud abusiva que como gobernador Roboam había tenido. ¿Y qué ocurrió? Este quiebre en la práctica fue 10 tribus se fueron hacia el norte y establecieron su capital en Samaria, ¿cierto? 2 tribus se quedaron en Jerusalén, en el sur, y establecieron su capital en... ¿dónde? En Jerusalén, muy bien. En Jerusalén establecen su capital. Después de continuos y permanentes llamados de atención de parte de los profetas al reinado del norte, ¿cierto? Israel, cuya capital era Samaria, cayeron en manos de los asirios, ¿cierto? De los asirios, cayeron en manos de los asirios, y ojo, esa nación, para que tengamos una idea, desapareció. ¿Por qué? Porque se produjo lo que los asirios acostumbraban a hacer, traer naciones de otros lugares y las llevaban a vivir en los pueblos conquistados. ¿Y qué se produjo ahí? Una mezcla racial. Por eso es que los judíos, cuando iban a Jerusalén, preferían darse una tremenda vuelta para no pasar ¿por dónde? Por Samaria. Porque esa situación se perpetúa hasta ese momento de la historia. Cuando Jesús conversa con la samaritana, los discípulos se sorprenden no solo porque era mujer, porque es desacostumbrado que un hombre abordara a una mujer de la manera en que Cristo lo hizo, ¿cierto? No solo por eso, sino porque además esta mujer era samaritana. Esa es la odiosidad que los judíos tenían respecto a los samaritanos. ¿Y por qué? Porque los judíos se consideraban racialmente mucho más puros respecto a los de Israel. ¿Se entiende más o menos el conflicto? Israel cayó el 722, no hubo caso, no obedecieron los profetas, Dios mandó a los profetas, los reyes fueron idólatras, sacrificaron a sus hijos al fuego, en fin. Habiendo visto el ejemplo de la caída del reino del norte, uno podría esperar que el reino que se había establecido en el sur corrigiera su conducta, pero no lo hicieron. Le mandaron profetas, Sofonías,
Y Jeremías, que digamos es el gran profeta de este periodo, le dice, oye, vuélvanse al pacto, vuélvanse a Dios. El pueblo desobedeció, trataron muy mal a nuestro querido profeta, que llamamos el profeta llorón, Jeremías, y finalmente, dada la desobediencia del pueblo, los babilonios invaden Jerusalén y se los llevaron cautivos durante ¿cuántos años? 70 años. Y llegó el momento de volver. Cae el reino. Mire toda la explicación que es necesaria para que podamos entender esto. Cae el reino de Babilonia, conquistado por los medos y por los persas, una confederación militar, y aparece un rey, queridas hermanas y hermanos, cuyo nombre era Ciro. Y Ciro les permitió a los judíos, después de 70 años, volver a su tierra. Y ahí encontramos a 3 libros: Nehemías, Esdras y Esther. Porque uno de los que vuelve, lo menciona este texto, es Mardoqueo, que era primo o tío de Esther. No recuerdo muy bien, tío de Esther. Entonces, entre otras cosas, esto fue el recuento, porque para que podamos entender que de pronto, mi querido Víctor, que se está a lo mejor escuchando estas cosas que son novedosas, de repente nos perdemos cuando leemos decimos, el profeta está profetizando para el sur, para el norte, en fin, pero más o menos les queda claro, ¿cierto, mis hermanos? Y en este contexto, entonces, cuando Ciro dice ya, es necesario, ¿cierto? Porque Dios me habló, no sabemos muy bien qué es lo que ocurrió en el corazón de ese hombre, pero permitió que los judíos volvieran a su tierra a reconstruir 3 cosas: el templo, las murallas y la ciudad. Y se produjeron 3 regresos: Zorobabel, Nehemías y Esdras. 3 regresos. Y en total debe haber sido unos 50.000 personas. Muchos se quedaron en la tierra porque decidieron no volver. Pero aquellos cuyo corazón ardía de deseo de volver a la tierra del pacto, los llevó. Y en un tránsito de 6 meses caminando, llegaron finalmente a la tierra. Esdras 1, del 8 al 11, se produce un quiebre también en este texto que se los voy a mencionar. Recuerden que yo leo la Reina Valera contemporánea. 8. Mire que generoso Ciro, mire. 8. Esdras 1, del 8 al 11. Esto lo vamos a pasar muy rapidito nomás. Dice: Mitriades, tesorero del rey de Persia, ¿cierto? Mitriades, hizo lo que el rey le mandó y le entregó uno por uno los utensilios a Sesbazar, jefe de Judá. Este Sesbazar probablemente sea Zorobabel. Esta es la relación de lo entregado: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata, 1000 utensilios varios, 5.400 utensilios de oro y plata. Todo esto lo llevó Sesbazar a Jerusalén, con lo que se fueron y que antes habían estado cautivos en Babilonia. ¿Qué es lo que le restituyó Ciro a estas personas? Los elementos del templo. En esta parte del texto, ¿cierto? El rey Ciro da órdenes estrictas de que se le restituyera todo lo que había sido robado del templo por las hordas babilónicas. Estos objetos habían permanecido por espacio de 70 años, o 50 por lo menos, y fueron devueltos. Claro, aquí sería una predicación para los predicadores comerciantes, pero es como poner la pelota para el penal, ¿cierto? El predicador comerciante que te decía: Dios te va a restituir todo lo que el diablo te ha quitado. Mentira, eso no es así. Esa es la, digamos, la aducción más a la mano que uno podría utilizar, pero no es eso. Hay una actitud generosa de parte del rey Ciro, que no es explicable a lo de la historia. ¿Por qué sintió simpatía? De hecho, es llamado en el libro de Isaías, acuérdense, es llamado por Dios: Ciro, mi siervo. Pero no sabemos las razones del corazón de este hombre, pero dijo: restitúyanle todo lo que se robó del templo. Y a mí lo que me llama la atención es que estas cosas fueron guardadas.
y no se perdieran. Y la otra cosa que me llama la atención del texto, fíjense ustedes conmigo, el detalle. El detalle, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata. O sea, había un registro de lo que se habían robado en el templo. Y esto fue muy terrible para los judíos. Recuerden que los judíos nunca pensaron que Dios iba a entregar el templo. Lo conversamos en un momento. Básicamente, ¿por qué? Porque ellos suponían, ¿cierto?, que la presencia de Dios estaba ¿dónde? En el templo. Por eso decían, no, imposible que Dios permita que destruyan el templo. Bueno, las hordas babilonias se metieron al templo, lo sacaron, lo quemaron, ¿cierto? Destruyeron sus murallas, sacaron los enseres de los ritos judaicos y se lo llevaron a Babilonia. Pero fueron restituidos. Aleluya, diría otro predicador. Dios te va a restituir todo lo que el diablo te ha quitado. Eso es una ironía, ciertamente. El detalle, como les digo, es admirable. Todo había sido cuidadosamente preservado y mantenido. Al parecer, lo habían guardado en alta estima. Bueno, era oro, ¿cierto? Y sabemos que el oro permanece. Pero pudo haber sido perfectamente fundido y haberle dado otro uso. Pero ahí estaba. Esos son los planes de Dios. Son los planes de Dios. Y aquí tenemos que empezar a ver a Dios. Recuerden que el carácter de Dios se deja ver en los hechos de la historia de la salvación. Entonces aquí hay una restitución de aquello que se le había robado. Y sí podemos sacar una lección sin forzar el texto, porque hay que ser honesto con el texto. Aquí no me está hablando de que el diablo le va a devolver al creyente. ¿No es cierto que no? No está diciendo eso. Ahora, claro, es muy fácil sacar esa, y uno podría construir un sermón a partir de esto, ¿cierto? Y hay una canción donde dice que va a recuperar todo lo que el diablo te robó, como si el diablo tuviese algún poder para quitarnos cosas. A veces a algunos le dan más soberanía al diablo que al propio Señor. De la gran cantidad de personas, ¿cierto?, que son individualizadas en el texto, solo mencionaremos las que aparecen en la primera parte del capítulo 2, versos 1 y 2, porque después yo les invito a que los lean, da un detalle de todas las personas que vuelven. ¿Vieron el texto? ¿Lo está viendo usted bonita ahí? Todas las personas que vuelven, no nos vamos a detener a leerla una por una, porque si no nos demoraríamos, pero sí, en el capítulo 2, versos 1 y 2, dice, esta es la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautivo a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén y a Judá. Y hay un detalle pormenorizado de la gente que vuelve. Pero me detengo solamente aquí, según la ciudad a la que pertenecían. Zorobabel, que he mencionado como Sesbazar anteriormente, y sus compañeros fueron, ¿quiénes volvieron con Zorobabel? Josué, profeta, no Josué el profeta, Josué el gran profeta ahí. Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo. Mardoqueo, ¿dónde aparece? En la historia de... Muy bien, mis hermanos. Bilsán, Mispar, Bigvei, Rehum y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente. Y yo ahí me paro porque el detalle no nos vamos a mencionar, porque si no, ciertamente nos demoríamos mucho más del tiempo que disponemos en este culto. Siempre yo digo, los sermones tienen que durar 45 a 60 minutos. Después de eso la gente pierde la atención. No sé, eso por lo menos me pasa a mí. Ahora, si usted pone atención, todo el capítulo 2 se ocupa de dar un detallado informe de todos quienes regresaban del exilio. Piensen ustedes que algunos partieron siendo niños y volvieron siendo ancianos. La experiencia del exilio sin duda marcaría fuertemente la vida de los exiliados que retornaban. Hermanos, el exilio es una experiencia muy triste, cualquiera sea la razón del éxodo o por la cual la gente tenga que partir de un país a otro, de una cultura a otra. Eso es muy terrible. Ahora, lo bueno, y hay que mencionar que los babilonios le dieron buena vida a los judíos. Y aquí les voy a formular una pregunta que es necesaria también que la conozca, porque mi hermana Emma siempre me pregunta y al parecer nunca le queda claro. ¿Por qué? ¿Por qué a los judíos se les llama judíos? Y es súper simple. ¿Por qué le decimos judíos y no israelitas y no hebreos, como solíamos decir en el Antiguo Testamento? Se los voy a explicar y nunca se les va a olvidar.
¿Cuáles fueron las dos tribus que cuando se produce la ruptura del reino con Roboam, el hijo de Salomón, cuáles fueron las dos tribus que se fueron para el sur? Judá y Benjamín. Y después, ¿cierto? Como el santuario, el templo quedó en el sur, evidentemente que ¿quiénes se fueron para el sur? Los levitas, porque eran los que adoraban en el templo, abuelita. Entonces los levitas se fueron, por lo tanto quedaron básicamente ¿cuántas tribus en el sur? 3. ¿Cuál de estas tribus era la más grande? Judá. Por lo tanto, el gentilicio es, ¿cierto?, la forma en que se nombra de acuerdo a la procedencia de una persona. El gentilicio, como era más grande la tribu de Judá, se les empezó a llamar judíos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Y mira, ¿qué duda? ¿Se entendió? Sí. Como la tribu más grande era la de Judá, la más grande, que absorbió a Benjamín y probablemente absorbió a los levitas que servían en el templo, de ahí para adelante, cuando van a Babilonia, son llamados judíos. Por lo tanto, hoy día, ¿quiénes existirían concretamente en Israel? Solamente estas 3 tribus. Claro, porque las otras desaparecieron. Desaparecieron en la historia. Nunca se supo más qué pasó con Zabulón, Neftalí, hoy siempre se me olvida la otra tribu, y las otras tribus. Rubén, sí, sin duda. Pero miren, lo importante que debemos destacar en esta conversación, este sermón modesto, es que Dios es un Dios de propósitos. Y esa es una palabra que tiene especial predilección para los predicadores neopentecostales. Dios tiene un propósito en tu vida, ¿cierto? El propósito de muchos de ellos es hacerte millonario y feliz. Eso es básicamente el propósito que ellos ven. Pero no, ese no es el propósito. ¿Cuál es el gran propósito de Dios para nuestra vida? Es conformar el carácter de Cristo en nuestra vida. Nada más ni nada menos que eso. La dulzura de Cristo, la ternura de Cristo, la corrección de Cristo, el amor de Cristo, la santidad de Cristo. Cristo es el hombre perfecto y es el referente al que aspiramos todos nosotros. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde y tendrán paz para vuestras almas. Bueno, saltamos ahora entonces, como el capítulo 12 es extenso y nos da detalle de las personas y no podemos leerlo, saltamos a Esdras capítulo 1 del verso al 6, del 1 al 6. ¿Sí? Dice, leo, Reina Valera Contemporánea, verso 1. 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, se dispusieron a reconstruir el altar de Dios para ofrecer holocaustos. Mire qué hermoso. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se establecieron? Miren, saquen la cuenta. Ellos se demoraron 6 meses desde Babilonia hasta Jerusalén. 6 meses. Y pasó solo 1 mes más, o sea, nada. Y la primera tarea que se plantearon ellos, ¿cuál fue? No el templo, el altar. ¿Por qué el altar? Bueno, vamos a verlo, no me responda. Yo sé que están deseosos por hablar, pero se dispusieron a reconstruir el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. 3. Colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocaustos al Señor. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas. En realidad la fiesta de los tabernáculos aparece en su versión. Como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor, conforme a cada celebración y cada cosa en su día. Además de los holocaustos diarios, las fiestas de luna nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del 7º mes, es decir, al primer mes, cuando se establecen en Jerusalén, comenzaron inmediatamente los rituales de sacrificio.
Y dice el texto, aunque todavía, del verso 6, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. O sea, ¿qué hicieron los judíos cuando llegaron? Lo primero que hicieron era restituir el altar. ¿Cierto? ¿Por qué restituir el altar? Porque era el fundamento de la adoración. Es importante la adoración. Hermanos, la labor de reconstrucción no habría de ser para nada fácil. No olvidemos que Judá sufrió, entre otras cosas, el saqueo del templo y la ciudad. Esta última, la ciudad, había quedado asolada de tal manera que lo que ellos vieron solo fueron ruinas. Frente a este desolador cuadro, el liderazgo que había aceptado el desafío de volver a la tierra debía actuar con urgencia. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué deciden volver si en Babilonia estaban bien? ¿Qué los motivó a volver? Porque recuerden que no volvieron todos. Muchos se quedaron allá. Y los que se quedaron, ¿qué hicieron? Colaboraron con los que se iban. ¿Cierto? Con oro, plata, caballos, animales, en fin. ¿Por qué vuelven? Porque querían ellos volver a tener esa experiencia con el Señor que habían perdido. Nosotros no lo podemos entender desde nuestra mirada occidental y cristiana. No, pues no podemos entenderlo cabalmente. Pero ellos deciden volver y dicen, tenemos que volver a adorar a nuestro Dios. Por eso que lo que primero hacen cuando llegan al mes de haberse establecido y haber ubicado a cada uno según sus ciudades, vamos y arreglemos el altar para que sacrifiquemos holocausto al Señor. La adoración es y será siempre fundamental e importante. Verso 1 de lo que leímos dice, vuelvo al verso 1, 7 meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. 7 meses desde la salida de Babilonia. Recuerden que el viaje había durado más o menos 6 meses, como dije. Ya el 7º mes había que tomar acuerdos. Ya no había tiempo. Ordenar los espacios de cada ciudad donde habrían de ubicarse todos los retornados. No sabemos, pero hermanos, podemos suponer lo que muchas veces estas personas se sintieron desalentadas. La ciudad estaba en ruinas. ¿Qué caso tenía reconstruirla? Pero como dije, era necesario la adoración. Y el pueblo del pacto, que es la iglesia del Antiguo Testamento, tenía la misión imperiosa de adorar a Dios como Él mandaba. No como suponían que debía ser. Y esto es importante. Porque ellos podrían haber dicho, ¿sabes que ya no ofrezcamos holocaustos? Mejor cantémosle a Dios. ¿Por qué no podrían haberlo hecho? Y ojo con esto, porque debemos adorar a Dios como Él lo ha determinado, no como nosotros creemos que tiene que ser adorado. Por eso a mí me sorprende ingratamente en los cultos evangélicos hoy día, grupos de danzas en los púlpitos. ¿Dónde? En alguna iglesia las mujeres se ponen velo en la cabeza, tocan el chofar como los judíos, cantan canciones hebreas. ¿Me entienden? Elementos litúrgicos que no tienen ninguna relación con el culto cristiano. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? Como Él lo ha determinado. ¿Cierto? Amén. Hay muchos pastores que utilizan el púlpito para pedir plata. Y lo digo responsablemente. Muchos pastores intencionan sus sermones de tal suerte de conmover a la audiencia para que les dé y lleven a cabo sus proyectos, muchas veces proyectos gigantescos, como aquel pastor que compró un terreno por 400,000 UFs.
15.000 millones de pesos, más el arreglo y todo lo que implicaba eso. Pero volvemos al foco. Quiero que veamos a estas personas mirando la ciudad destruida. Quiero que usted hoy día se ponga en los pies de ellos. ¿Ha sentido usted el peso de la adversidad? ¿Ha estado usted frente al panorama más desolador y siente que sus fuerzas son insuficientes, sus talentos mínimos, sus recursos escasos? Cuando somos impotentes frente a una situación, hay una gran tarea que hacer, dijeron ellos, y miraron el templo completamente o parcialmente destruido, la ciudad destruida. Es cuando nosotros estamos parados frente a una situación de adversidad, donde no tenemos forma alguna mediante nuestros recursos de poder conseguir que las cosas se contrapesen en favor nuestro. Bueno, es ahí donde Dios cobra una dimensión que no conocemos. El Eterno se hace palpable para nosotros. Escuchamos su voz apacible. Y como le dijo al viejo Abraham, anda Emma, anda Mónica, anda Patricia, Mónica, anda, porque yo soy tu escudo y tu fortaleza. Bendito el Señor. Él nunca nos ha de fallar. Entiéndalo, por favor. Entiéndalo, por favor. ¿Por qué? La pregunta y la interpelación que les hago yo. ¿Por qué entonces tememos? Frente a las tareas duras de nuestra vida, debemos confiar en Él. La pregunta es, ¿qué es confiar? Me imagino que usted se lo ha preguntado. Es la plena convicción de que cual sea la situación que usted esté viviendo, Dios nunca le abandonará. Amén. Nunca Dios nos abandonará. Amén. Verso 2 leo. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos se dispusieron a reconstruir el altar de Dios para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué hicieron ellos? Nada nuevo. No reinauguraron una forma de culto nuevo. No improvisaron una forma de culto. Vamos a hacer lo que la ley de Moisés manda. Esto es hermoso. No vamos a colocar bailarinas ahí, ¿cierto? O alguien que cuente testimonio que fue al cielo, ¿cierto? O alguien que, no sé, yo miro de pronto los cultos en iglesias grandes, donde los músicos son la atracción, ¿cierto? Y los vientos suenan por un lado, ¿cierto? Los saxos, las trompetas, los bajos, y se contornean todos delgados, gráciles, livianos, atractivos, ropa cara. Fíjense usted en ellos. Todo es una puesta en escena, de tal suerte que usted se sienta cómodo ahí, ¿cierto? ¿Y cuál es el predicamento? Dios te va a bendecir, Dios te va a dar más de lo que te ha dado. Deploro yo ese tipo de sermones y predicaciones. Dice entonces, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios, colocaron el altar sobre una base por temor a los pueblos que los rodeaban. Y esto lo vamos a ver. Vivieron terribles situaciones con los pueblos extranjeros. Y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. No teniendo templo, pues quedaban únicamente ruinas, hicieron solamente un altar modesto. A pesar de que estaban casi sin defensa, no teniendo ejército, ni muros alrededor de la ciudad, y sintiendo ya la probabilidad de que había oposición de los pueblos que estaban en torno de la tierra, hicieron un altar al aire libre, porque no estaba el templo, no tenía las murallas que recubrían el espacio donde se hacía el holocausto, y establecieron el sacrificio diario en la mañana y en la tarde. El altar, sin lugar a dudas, tenía una importancia vital respecto a la espiritualidad del pueblo. Piensen ustedes la sensación que deben haber experimentado estas personas, quienes después de 70 años, o 50 al menos, serían testigos de los sacrificios establecidos por Dios para honrarle y fundamentalmente expiar el pecado. Imagínense lo que sentían ellos. Por eso me adelanto mucho
cuando se construye el templo, dice que los ancianos lloraban, eso lo vamos a ver después. Era una sensación de profunda gratitud a Dios. Y ahí viene la famosa palabra que está muy mal utilizada cuando dice que la gloria postrera será mejor que la primera. ¿Se estaba refiriendo a qué? Al templo. Porque muchos decían, y este templo no es el templo que hizo Salomón. Era pequeñito, era modesto, pero la gloria de este será mejor. Porque Dios se mueve en lo modesto, no en lo grandioso. ¿Qué es lo que es el holocausto? Es una palabra griega que significa quemar totalmente. Las ceremonias levíticas prescribían, la ley ceremonial ciertamente, ofrecer 2 holocaustos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, lo que recibe por lo tanto el nombre de holocausto continuo. ¿Qué hacía entonces? No tenía, usted llegaba con este animalito, usted se lo pasaba al sacerdote y es una ofrenda que se tenía que quemar completa. No vamos a profundizar por qué eran los animales, porque ya eso me imagino que lo saben. El holocausto se destaca entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego sobre el altar. Era considerado el más perfecto de los sacrificios, porque se quemaba entero. Aunque tenía el aspecto expiatorio para perdón de pecados, representaba fundamentalmente la consagración del oferente. Entonces yo llegaba y traía un animalito. Yo sé que esto para los animalistas puede parecer, ¿cierto? Y se le hacía un cortecito aquí, se desangraba sobre el altar y se le prendía fuego y se quemaba completo. Es una muestra de devoción. ¿Por qué se hacía eso? ¿Por qué se hacía eso? Porque era una representación ¿de quién? De Cristo. Recuerden cuando Juan el Bautista vio a Cristo de lejos, ¿qué fue lo que dijo? Mire qué lindo, ¿se acuerdan? He aquí, el Cordero, que quita, no cubre. Recuerden que los sacrificios levíticos se tenían que hacer todos los años, ¿cierto? No, por la muerte de Cristo es única y para siempre. Toda esta ceremonia debía hacerse con sumo cuidado respecto de los pueblos que se encontraban en torno a Jerusalén. Eran pueblos belicosos, guerreros, que veían con cierto recelo la llegada de estas personas a sus espacios. Verso 4 dice, celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas. Hicieron una fiesta, es como, voy a tratar de explicárselo, es como que usted vivió 40 años en Alemania, para que se haga la idea, y de repente vuelve a Chile y lo invitan a una fonda. ¿Me entienden lo que les pasó a ellos, no? Era emoción. Cuando llega usted 40 años, se fue niño y volvió y tenía un vago recuerdo y se encuentra en una fonda y comienza a sonar una cueca, no sé, ¿y qué es usted? Y la empanada, eso produce emoción de personas que habían perdido la conexión cultural tan vital en la conformación de los sujetos en su contexto social y cultural. Celebraron, dice el verso 4, con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito, ¿cierto? Como está escrito en la ley de Moisés. Y diariamente ofrecían holocaustos al Señor conforme a cada celebración y cada cosa en su día, ordenados. Además de los holocaustos diarios, las fiestas de luna nueva y todas las fiestas solemnes del Señor, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del 7º mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo, pero había que hacerlo, había que adorar al Señor. Estos fueron los primeros sacrificios que se ofrecieron en ese lugar, más o menos en 50 años, para que se hagan una idea. El templo había sido destruido el año 586. También se ofrecieron otros holocaustos relacionados con otras fiestas solemnes. La fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Que es la fiesta de la conmemoración de los judíos de su paso por el desierto. Establecieron los lugares donde había que sacrificar, los días en que se tenía que llevar a cabo la fiesta. Recuerden ustedes que la identidad religiosa de Israel residía en esas prácticas litúrgicas. Era la manera en que ellos adoraban a Dios. Y esto nos impone un tremendo desafío a nosotros respecto a la liturgia que utilizamos. ¿Nosotros estamos haciendo lo que Dios manda respecto del culto? Es una pregunta que tenemos que hacernos.
y que muy pocos se hacen. ¿Estamos haciendo lo que Dios pide en el culto? ¿Cuál es el culto que tenemos que hacer? Dar saltos en los púlpitos, ¿cierto? Y disculpe usted, vuelvo a citar esto de las danzas proféticas y guerreras que hacen algunas iglesias, y yo no digo iglesias neopentecostales, iglesias conservadoras, que estoy viendo yo, pastores conocidos, que tienen grupos de danzas. La danza es muy bonita, sin lugar a dudas. Tenemos una tremenda bailarina acá con nosotros. Pero la pregunta es, ¿somos consecuentes al patrón bíblico? Muchas iglesias han devaluado tanto la liturgia hoy día que lo que vemos son verdaderos shows, puestas en escena, lo que yo llamo. No son cultos de oración, son shows que hacen. Este era un remanente que quería honrar a Dios, adorarle con el corazón dispuesto. Los ritos son la expresión de corazones que aman sinceramente a Dios. Las fiestas y los rituales, no lo olvidemos, todos son una prefigura de Cristo y quedaron todos obsoletos. ¿Con la irrupción de quién? De Cristo en la historia. ¿Tenemos que guardar el sábado hoy día? No, porque Cristo es nuestro sábado. ¿Tenemos que sacrificar hoy día animales? No, porque Cristo es nuestro cordero. ¿Tenemos que entronizar un sumo sacerdote? No, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Verso 6. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del 7º mes, aunque todavía, vuelvo a insistir, no se habían echado los cimientos del templo. Este verso nos impone en una perspectiva respecto de la forma en que hoy día nosotros servimos a Dios. Esto ocurrió hace muchos siglos atrás. ¿Cómo nosotros servimos a Dios hoy día? ¿Cómo nuestro servicio a Dios hoy día? ¿Hemos puesto el corazón nosotros? Y voy terminando. El profeta Miqueas expresa la manera en que Dios espera que le sirvamos cuando las obras religiosas, los rituales acostumbrados no sirven. Tengo una gran predilección por este texto, Miqueas 6, del 6 al 8. Dice él, ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Altísimo? Me presentaré con el holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millones de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8 dice Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor. 3 cosas, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Dios no espera mucho de nosotros, hermanos, solo que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que todos los días nos humillemos delante de Él. ¿Qué es lo que es humillarse? Es manifestarle al Señor nuestra profunda necesidad de Él y decirle en los momentos de soledad, Señor, eres todo lo que tengo. Si tú no estás en mi vida, me muero. Me muero yo. La justicia que nos habla este profeta debe aplicarse respecto de quienes nos rodean, nuestro prójimo, hacerle el bien. Amar la misericordia es condolerse del dolor de mi prójimo, no juzgarlo con severidad. La humillación es la conducta mansa, humilde, modesta con la cual servimos a Dios. Entender que no somos merecedores de nada más que su misericordia, aquella que solo le dispensa a Dios a quienes han caído en desgracia y que mediante sus propios medios no pueden alcanzar nada de Dios. Las personas que regresan a Jerusalén lo hacen porque añoraban su patria y deseaban servir a Dios de la manera en que habían sido instruidos. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos servir a Dios con fervor, con un corazón humilde delante de Él, con la convicción de que Él nos ha salvado del infierno, no teniendo otra razón de parte de Él que solo su amor por nosotros. No lo entiendo, yo siempre se lo digo. No entiendo por qué me amó a mí. Me amó a mí, me amó a mí, te amó a ti. ¿Quién era yo? ¿Qué tengo yo de mejor respecto de otros? Mire, por favor, alrededor suyo. Somos una congregación pequeña, pero estoy cierto que amamos al Señor. Estamos acá no porque alguien nos obligue, sino porque le amamos. Amén.
El pueblo que regresaba junto a Esdras venía en busca del Dios del pacto. Venía con arrepentimiento, con deseos de servir, pese a todas las adversidades. De la misma manera, nosotros sabemos que tenemos mucho que hacer. Tenemos que lidiar con las adversidades, con los dolores de nuestra vida, con las cargas que Dios nos ha impuesto. Pero no nos olvidemos que Dios camina con nosotros. Amén. Bendito el Señor. Póngase de pie, por favor. Santo es el Señor. Amén.